Buenos días. A nuestro grupo le corresponde hablar sobre el tema número 8, que es presión interpleural e intraalveolar. Está conformado por Jimmy Ramos, Raquel Ruiz y Valeria Gutiérrez. Para hablar de presión intrapleural debemos conocer primero qué es la pleura. La pleura es una membrana serosa que cubre el pulmón y la cara interior de la torácica. Se divide en dos, en visceral y pleura parietal. Parietal está conformada por una estructura de tejido conjuntivo, cubierto por de células mesoteliales. En el interior de la capa conjuntiva de la pleura parietal hay vasos sanguíneos y linfáticos, juntos con lagunas linfáticas, que permiten el movimiento del líquido desde el espacio pleural al interior de los linfáticos. Las lagunas linfáticas están conectadas con la cavidad pleural por aberturas redondeadas u ovaladas de 2 a 6 centímetros de diámetro, llamadas estomas, que se localizan sobre todo en la pleura parietal mediastínica y diafragmática. En el humano, la pleura visceral se compone de dos capas, mesotelial y conjuntiva, separada por una capa densa de tejido conjuntivo. Además, esta irriga por la circulación sistemática a través de las arterias bronquiales. La función primordial de las capas pleurales es facilitar el movimiento del pulmón en el interior de la caja torácica durante la respiración, aunque en estudios clínicos y experimentales no se ha encontrado asociación entre la sínfisis pleural con alteración significativa de la función pulmonar. La pleura visceral puede incluso proporcionar un soporte mecánico al pulmón, con lo que contribuye a mantener la forma del mismo, limita su expansión y favorece la retracción. Presión intrapleural. Durante la relajación, la presión retráctil del pulmón y la presión expansiva de la caja torácica de signo opuesto producen una presión negativa entre la pleura visceral y parietal, que recibe el nombre de presión intrapleural. Esta presión se puede obtener de forma directa, al insertar un dispositivo en la cavidad pleural, o indirecta, mediante la obtención de un equivalente como la presión esofágica. La presión intrapleural durante la respiración normal suele ser negativa, es decir, subatmosférica, y no es uniforme en las diferentes zonas de la pleura. Los valores menores se producen en el ápice, con aumentos cercanos a 0.3 centímetros de agua por cada centímetro en sentido caudal, de lo cual resulta una diferencia de presión con el tórax en situación vertical de unos 8 centímetros de agua entre ápice y base. La presión intrapleural se hace menor durante la inspiración, esto es la presión retráctil pulmonar y descenso de la presión de vías aéreas, y mayor durante la expiración por mecanismos opuestos a los anteriores. En expiración forzada puede ser superior a 0 y en casos patológicos colapsar la vía aérea distal. Presión intraalveolar. Es la presión en el interior de los alvéolos pulmonares cuando la glotis está abierta y no fluye aire al interior ni al exterior de los pulmones. En la inspiración, la presión intraalveolar disminuye de 1 centímetro negativo de agua. En la expiración, la presión intraalveolar se eleva a 1 centímetro de agua. El aire, al igual que otros fluidos, se mueve desde una región de presión más alta hacia una presión más baja. Por ende, para que el aire se mueva hacia adentro o hacia afuera de los pulmones, debe establecerse una diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos. En ausencia de gradiente de presión, no ocurrirá flujo de aire. Tendencia de un pulmón al colapso y sus causas. Un colapso pulmonar ocurre cuando entra espacio el área entre el pulmón y la pared del pecho. Si el colapso es total, se le llama neumotórax. Si sobre el colapsa, se le denomina. Las causas de un colapso pulmonar incluyen como neumonía o cáncer de pulmón, estar con el ventilador mecánico, cirugía de tórax o abdomen, vías respiratorias obstruidas. Pueden no representarse si solo una área pequeña colapsa, pero grande puede sentir falta de aliento y su corazón latiendo más rápido. El colapso pulmonar se diagnostica por medio de rayos X. El tratamiento depende de la causa subyacente.
Mi nombre es Raquel Ruiz y les voy a hablar sobre la membrana respiratoria. Es una superficie más o menos homogénea. El intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre pulmonar tiene lugar a través de una serie de membranas y capas que se denominan colectivamente membranas respiratorias o membranas capilares pulmonares. Es el conjunto de estructuras que deben cruzar los gases entre el alvéolo y el capilar pulmonar. Está compuesta por 6 ítems que son los siguientes yendo desde el alvéolo hacia el capilar. El primero, una monocapa de líquido que cubre la superficie interior del alvéolo y que contiene el surfactante. Segundo, el epitelio alveolar formado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Este último sintetiza el surfactante. Tercero, la membrana basal alveolar. Cuarto, el espacio intersticial entre el alvéolo y capilar pulmonar. Contiene una delgada capa de líquido, drena vía capilares linfáticos, conducto torácico, vena cava superior, aurícula derecha. El quinto es la membrana basal capilar y el sexto es el endotelio capilar. Difusión de gases. La difusión de los gases respiratorios es un proceso pasivo, no consume energía. Se produce por el movimiento aleatorio de sus moléculas que atraviesan la membrana alveolo capilar de forma proporcional a sus presiones parciales a cada lado de la misma. Una vez que los alvéolos se han ventilado con aire nuevo, el siguiente paso en el proceso respiratorio es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre y del dióxido de carbono en dirección opuesta. Mi nombre es Valeria Gutiérrez y hablaré sobre el intercambio gaseoso. El intercambio de gases O2 y CO2 entre el aire y la sangre se produce en los alvéolos pulmonares. Las paredes de los alvéolos pulmonares son muy finas y están rodeadas por una pared de capilares sanguíneos. El intercambio de gases se realiza mediante un proceso físico llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos hasta que se igualan. Los glóbulos rojos son encargados de transportar el oxígeno en la sangre. El oxígeno se une al hierro de una proteína llamada hemoglobina, que tienen los glóbulos rojos, y es así como se transporta. En cambio, el dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo, que es la parte líquida de la sangre. Esto sucede ya que el aire entra por las fosas nasales, faringe, laringe, continúa por la tráquea, los bronquios y bronquiolos. Los bronquiolos terminan en los alvéolos pulmonares, unos pequeños sacos que se inflan en la inspiración y se desinflan en la expiración. En los alvéolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso, ya que las paredes de los alvéolos contienen numerosos capilares. La sangre llega a los alvéolos pobre en oxígeno y ricos en dióxido de carbono. El aire que llega al alvéolo es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Por tanto, los gases se desplazan desde donde hay más concentración hacia donde la concentración es menor. Las moléculas de oxígeno se unen a los glóbulos de la sangre que los llevarán hacia el corazón, mientras que el dióxido de carbono de los alvéolos pulmonares saldrán del cuerpo en la siguiente expiración. Entre los factores que afectan el intercambio gaseoso se encuentra la latitud, que es a mayor altitud disminuye la concentración de oxígeno en el aire, por lo que es necesario respirar con mayor frecuencia. El ambiente, el calor produce un incremento en la actividad del sistema respiratorio a la vez que incrementa el metabolismo. La estimulación psíquica. En situaciones de ansiedad o de estrés necesitamos respirar con mayor frecuencia debido a la aceleración de nuestro corazón. El ejercicio. Al realizar ejercicio muscular se necesita oxígeno, por ello se aumenta la frecuencia respiratoria. La presión arterial es el aumento de la presión arterial que hace disminuir la ventilación pulmonar y viceversa. El estilo de vida, como el tabaco, la contaminación, el lugar de trabajo, etc., son factores que pueden afectar este intercambio gaseoso. La capacidad de difusión es la técnica que mide la capacidad del aparato respiratorio para realizar el intercambio gaseoso y así diagnosticar la difusión de la unidad alveocapilar. La estructura del pulmón la confiere la máxima eficacia, gran superficie de intercambio y espesor mínimo de la superficie del intercambio. La alteración es la disminución de la superficie de intercambio, también es el aumento de la espesor de la difusión y a su vez son las alteraciones en la composición de la membrana.
La ventilación alveolar es el intercambio de gases entre los alvéolos y el ambiente externo. Es el proceso por el cual se lleva el oxígeno hacia los pulmones desde la atmósfera, por medio de que el dióxido de carbono transportado hacia los pulmones en la sangre venosa mixta es expulsado del organismo. Aunque la ventilación alveolar por lo general se define como el volumen de aire fresco que entra en los alvéolos por minuto, en esta definición está implícito un volumen similar de aire alveolar que sale por minuto. El espacio muerto anatómico corresponde a las vías aéreas de conducción en la que produce intercambio gaseoso de 130 a 100 ml. El espacio muerto fisiológico es un parámetro funcional que determina la incapacidad del pulmón para eliminar CO2. En pulmones normales, el espacio muerto fisiológico coincide con el espacio muerto anatómico. En situaciones de desequilibrio, ventilación-perfusión, el espacio muerto fisiológico es mayor que el anatómico. Muchas gracias.